literato, tiene un montón de libros, estudió en Alemania, analista político. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luis? Patricia, Fito. Sí. Feliz que esté 5 vivos. Gracias. Y en su rato libre también ahora fue infectólogo, porque acá Fito jamás entendió que el hermano del infectólogo le llamaba. Era la fiebre, me hacía que no es el doctor. La fiebre me hacía escribirle a él en vez de escribirle al hermano. Me escribía a mi padre, yo te respondía, ¿no? Siempre me respondiste. Igual le diste la receta, ¿verdad? Si le tenés que comprar 2 novelas, te voy a explicar cuáles. Yo le decía, tal remedio, me viene, pague de su bolsillo, me decía. Bueno, Carlos, gracias por venir. No, gracias a usted, por favor. Bueno, obviamente te convocamos para hablar del tema Itaipú, sobre todo porque lo explicás en términos muy sencillos para que la gente comprenda qué es lo que nos pasó en Itaipú. Este informe de la Contraloría, que en realidad no es nada nuevo, lo que hizo fue ratificar lo que ustedes venían denunciando desde hace muchísimo tiempo. Básicamente en Itaipú sabemos ahora, o sea, ratifica la Contraloría, que nos han robado un montón de plata mediante una tarifa ilegalmente baja, por la que se vendió la energía durante mucho tiempo y se generó esto que le llaman la deuda espuria. Itaipú no pagó su deuda, se generó este monstruo que ahora vamos a pagar todo en el 2023. Sí. La pregunta, Carlos, es ¿qué hacemos con esta información? Porque nosotros vamos a renegociar ahora el anexo C con Itaipú. Bueno, en primer lugar yo creo que la Itaipú tiene que responder el informe de la Contraloría, porque es un tema que tiene que ver con el manejo institucional. Las deudas o el rezago, el rezago tarifario en Itaipú se generaron por 3 cuestiones muy elementales. El plan cruzado, año 1988, cuando Brasil... Pues todo esto tiene que ver con los desajustes de la economía brasileña. Sí. En el año, hasta que duró hasta 90, que del 14 bajó a 10 la tarifa. Después en el año 90-95, también 90-94, las empresas que compraban no pagaban. Se resolvió ese problema dolarizando la deuda con una determinada tasa de interés y después hubo otra deuda que se resolvió en 1997. Entonces acá hay que tener en primer lugar una posición coherente con el informe de la Contraloría y este informe debe ser inmediatamente, debe hallar una respuesta de la Itaipú Binacional, porque si no vamos a caer en un gran impasse diplomático. En segundo lugar, solamente quiero recordar que tengo cierta autoridad para hablar del tema, porque cuando era director de la Itaipú y nosotros aprobamos el presupuesto, lo hicimos a resulta de lo que deviniera, de lo que saliera, de lo que resultara, de la auditoría de la deuda, de la nueva tarifa, de la negociación. Eso está todo figura, creo que te envié a vos por tu WhatsApp. Entonces creo yo que ahora hay que ver qué hacemos con esto. Si el informe se corresponde totalmente con la realidad, nosotros tenemos que utilizar esto como una palanca reivindicatoria de nuestras exigencias. El problema es que este informe nos tiene que obligar hoy más que nunca a mirar el pasado, pero por sobre todas las cosas ver el futuro, qué vamos a hacer. Exacto. Para mí lo principal de todo esto, yo quiero que esto sea escudriñado, quiero escuchar la respuesta de la Itaipú Binacional, y ahora hay que saber y entender algo. El Consejo de Administración, mirando el futuro, que es lo que a mí me preocupa, yo siempre he defendido, contrario a otra gente, la tesis que la tarifa tiene que mantenerse en el precio actual. Entonces nosotros tenemos elementos más que suficientes para demostrar que históricamente, no solamente en estos casos, el Consejo de Administración tuvo la capacidad de poder tocar la tarifa, no de acuerdo al tratado. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos conviene conservar el precio de la tarifa, hacer un fondo de inversiones, que el Paraguay reciba de ese fondo de inversiones 1.050 millones de dólares, Brasil reciba otros 1.050 millones de dólares, y ese fondo va a estar integrado principalmente por el dinero que aporta el consumidor brasileño con la compra de la energía de Itaipú. Claro. Nosotros aquí a 10 años no vamos a poder contratar toda la potencia de Itaipú ni su energía asociada. Entonces creo que aquí hay que sentarnos a mirar, a ver, señores de Brasil, ya hay antecedentes, independientemente de que sea cierto o no sea cierto, de que sea correcto o incorrecto, hay antecedentes en donde el Consejo de Administración modificó la tarifa en contradicción con lo que establece el tratado. Después tenemos que ver si eso se resolvió o no se resolvió. Pero lo que está el antecedente de que el Consejo de Administración, es más, en la época en la cual yo estuve, pusimos resalvas.
se va a aprobar el presupuesto a resultas de lo que salga de la auditoría de la deuda. Entonces, esa es la herramienta que tenemos que tener. No tiene por qué pasar por los parlamentos. ¿Por qué razón digo esto, Luis? Porque hoy, en septiembre, el directorio tiene que elevar el próximo presupuesto de la entidad. Y hay 700 millones de dólares que van a desaparecer del presupuesto, porque se salda la deuda. Entonces la pregunta, ¿ese 750 millones de dólares desaparece o es mejor ya iniciar un fondo de los cuales 350 se lleva al Paraguay, 350 se lleva al Brasil, pero casi el 100% de ese fondo está integrado por el costo de la energía, que es brasileño, porque son los brasileños los que más consumen la energía? Me gustaría hacer un paro ahí porque me parece demasiado importante esto, Carlos. A ver, la deuda se paga todo el año que viene. En el 2023. 2023. Pero Marzo 2023 claro, más o menos. pero como baja ya la deuda, estamos en el último tramo, Sí. en el presupuesto que se va a hacer para el año que viene, Que se aprueba este año. que se aprueba ahora en septiembre, ya van a sacar de 700. la parte gastos 700 millones de dólares. Sí. Si ellos aplican, como debieron haber hecho siempre, pero no lo hicieron, el acuerdo, la tarifa va a bajar. Así es. O sea, la energía va a ser más barata. Sí. Pero ese es un buen negocio para Brasil, que consume el 90% de la Ahí, energía. así es. Entonces, a nosotros nos conviene más que se mantenga el precio Así es. y que esos 700 millones vaya a un fondo y se diga, esto es mitad y mitad. Claro. O sea, a nosotros nos va a tocar como 350 millones de dólares. Así mismo. Pero esto tenemos que hacerlo ahora en septiembre. Ahora. Pero Ahora. Brasil ya anunció que van a bajar la tarifa. Bueno, ese fue el error, creo yo, de la política paraguaya, que nosotros nunca tuvimos una política clara con respecto a Itaipú, siempre se habló del secretismo. Estoy hablando del actual gobierno. Nosotros tenemos, y yo lo he defendido en varias ocasiones, y ya también en este programa, el precio de la tarifa se tiene que mantener. Nosotros tenemos que mantener el precio de la tarifa, nosotros tenemos que mantener el nivel de gasto de explotación, el nivel de gasto social y también la compensación por cesión de energía. Que no nos digan los brasileños, no, vamos a mantener el precio de la tarifa, pero esa compensación que nosotros le damos, bajamos de nuevo de 360 a 100 millones anuales. Entonces, este es el momento en donde los paraguayos tenemos los argumentos de decirle... Pero con este gobierno se puede. O sea, ¿Y porque este ya tuvimos gobierno? el acta secreta en la que veíamos los mensajes desesperados del presidente Mario Abdo Benítez a sus negociadores diciendo hay que firmar porque Brasil está presionando. ¿Se va a poder con este gobierno hacer lo que está planteando? Y si no hacemos, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros estamos emplazados. ¿Por qué razón? Algunos quieren empezar a negociar en el 2023. Estamos muertos. Claro, porque La deuda ya se va a pagar. No, porque aparte de eso, como se quiere negociar, esto después aparte de nosotros estamos emplazados. En 10 años, según la ANDE, nosotros tenemos que contratar toda la potencia instalada en Itaipú. O sea, nosotros vamos a tener las 10 turbinas que tenemos, vamos a tener que contratar la potencia. No vamos a consumir toda la energía, pero vamos a contratar toda la potencia. Entonces, es el momento de decir, señores, aparte hay otros antecedentes. Este es un antecedente que te demuestra. El Consejo de Itaipú, por razones de las necesidades del Brasil o por razones por el sistema eléctrico brasileño, 90-94, cayó en una crisis, no pudo pagar, se dolarizó la deuda, se esperó, se puso una tasa de interés. Todo se arregló dentro del Consejo y no siempre el precio reflejaba el costo de producción. Entonces, eso es lo que tenemos que decir ahora nosotros. Ahora, ¿para qué? Para tener un fondo de inversión. Y aprovechando, Sí, perdón, sí, Patricia. no, aprovechando nomás justamente el informe de la auditoría de la Contraloría, ¿verdad? Que va a servir como una especie de balance en nuestro favor también en medio de la negociación. Sí, pero esa es la Contraloría paraguaya. Sí. Después hay que ver qué dice la Itaipú Claro. y después vamos a ver si entra. O sea, esto ya forma parte, pero lo que sí está demostrado objetivamente, que el Consejo puede definir una tarifa que no siempre esté estrictamente de acuerdo con lo que dispone el anexo C. Como se ha hecho, ¿qué? Los fondos sociales de la Itaipú, ¿cómo ingresaron? Una nota reversal firmada por Leila Rashid, Celso Moril, nunca se fueron al Congreso, pero sin embargo forman parte del presupuesto de la entidad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que sustituir el 60% del presupuesto, 60% que hace deuda, pasivo, desaparece. ¿Qué llenamos ahí? Creemos un fondo de inversión en infraestructura para Brasil y para Paraguay. Mitad va a ser para Brasil, mitad para el Paraguay, pero el 90% de ese fondo va a estar integrado por el consumidor brasileño. Ahora, el drama en esto, Carlos, dos cuestiones, ¿verdad? Uno, Brasil ya dio el primer paso.
Ya salió el director brasileño a decir, va a bajar la tarifa. Nosotros no le respondimos. Sí, así fue. Nadie dijo absolutamente Así es. nada de territorio paraguayo. Así mismo. Y segundo, se insiste desde el gobierno con que la estrategia es el secretismo, porque si no nosotros vamos a revelar cuál es nuestra estrategia. Brasil hizo pública su estrategia, clarísima fue, vamos a bajar la tarifa porque obvio es lo que a ellos les conviene, ellos necesitan energía más barata. Claro. O Y sea, nosotros, como vos decís, todo esto que trae ahora la Contraloría, para atrás ya no nos sirve. No. Porque evidentemente ya no podemos cambiar ese pasado. Nos sirve como argumento para la discusión a futuro. Así mismo. Se cambió antes, podemos volver a cambiar. Así mismo. Ese es el argumento de hierro y que lo puede hacer el Consejo de Administración. No tiene por qué pasar por las aprobaciones parlamentarias, porque si va a pasar por la aprobación parlamentaria, repito, nosotros estamos emplazados. En 10 años, el crecimiento del consumo de energía eléctrica, según la ANDE, de 5 a 6-7% vegetativo, el crecimiento vegetativo. En 10 años, del 23 al 32 al 33, nosotros contratamos toda la potencia que nos corresponde dentro de la ITIPU binacional. O sea, ahí nos da igual el precio de la tarifa. Este es el momento en donde nosotros, mientras que el Brasil es el mayor consumidor, el mercado brasileño, el que tiene mayor apetito eléctrico, el que estira mayor energía, entonces ahí nosotros tenemos que quitar el provecho ahora y tenemos que empezar este año. Si este año se evaporan esos 700 millones de dólares del presupuesto, es una pérdida para el Paraguay, porque va a bajar el precio de la tarifa. Al bajar el precio de la tarifa, nosotros, la energía paraguaya de la ITIPU binacional, le estamos vendiendo al Brasil a un precio más barato, un bien que es renovable, que es accesible, que es predecible y que es amigable con el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que buscar una salida global en Itaipú, porque tampoco nos sirve para nada que Itaipú esté produciendo tan poca energía, hoy por una crisis hídrica, pero aparte de ello, Itaipú tiene 54 represas al norte, con grandes reservorios de agua. Itaipú tiene una gran capacidad de generar, no Itaipú, Brasil tiene el doble de la capacidad instalada de su consumo para producir energía de otras fuentes alternativas que le puede resultar más caro. Brasil puede funcionar sin Itaipú, puede prescindir en un par de años de la energía de Itaipú. Es mentira la falacia que nosotros creemos Brasil depende, no. Hoy depende en un 15%, pero puede sustituirla. Tiene eólica, que son más caras. Pero nosotros tenemos que entrar en un proceso de negociación porque tampoco nos sirve a nosotros que Itaipú esté siempre con crisis hídricas, o por sequía, o porque desde el norte del Brasil nos sueltan las aguas para que vengan aguas abajo. Eso no nos conviene a nosotros. Claro, nosotros necesitamos que Itaipú siga haciendo un buen negocio para Brasil. Así mismo es. Porque si no, si dicen esto es un mal negocio, voy a cerrar nomás mi represa más arriba, Y no tengo agua. genero más energía allá y me queda poca agua en Itaipú. Así mismo. O sea, nosotros, es un socio con el que vamos a tener que seguir negociando y tiene que ser buen negocio para él que sea socio nuestro. Pero Mira, nosotros necesitamos que sea buen negocio para nosotros también de acá en los próximos 10 años. a 50 años. Claro, a 10 años digo, Para acá. digamos fondo. Nosotros Sí. necesitamos plata ahora. Mira, algunos me dicen, no, pues entonces, ¿por qué no le vendemos la energía a la Argentina? Hoy le podemos vender, el tratado no dice nada. Hoy podemos renegociar el tratado. El tratado, ni un tratado prohíbe no ser renegociado, no tiene cláusulas pétreas. ¿Cuál es el problema central que nosotros veo que estamos teniendo? Nosotros no estamos teniendo una claridad de qué es lo que queremos hacer con Itaipú. Y nosotros es clarísimo de entrada, la tarifa no puede bajar. Yo le escuché, con razón, le escuché decir al presidente Lande, a mí me conviene que baje la tarifa. Obvio. ¿Por qué? Porque compra más barato. Y entonces con eso, y está bien, pero si vos haces un fondo común, yo le decía, un tipo que me parece muy inteligente, el presidente Lande, si vos haces un fondo común, de ahí podés fondear también a Lande, de ahí podés fondear al sistema sanitario paraguayo, y de ahí podés construir puentes y avenidas que no se caigan. Entonces yo creo que es un esquema muy positivo para el Brasil y para el Paraguay. Yo sé que no querés hablar del pasado, pero ¿qué opinás de los que avalaron la deuda y que, bueno, hicieron que el negocio sea para Brasil y perdamos nosotros? Mira, yo creo, con toda sinceridad, que muchas veces es un problema que tenemos nosotros los paraguayos, y no solamente en Cancillería, en Itaipú, sino también en la ANDE siempre hay un mayor espíritu, te voy a decir, nacional, no te voy a decir nacionalista, nacional. Pero creo que muchas veces los funcionarios públicos paraguayos que tratan con misiones internacionales espejan
la mentalidad del brasileño, del argentino, pero por una cuestión cultural. Yo creo que... pero esto, repito, esto tiene que escudriñarse, tenemos que esperar la respuesta de Itaipú, y tenemos que saber algo. El pasado es inamovible, pero la reinterpretación del pasado nos hace ver el pasado de manera diferente. Hoy nosotros le decimos a los brasileños, el Consejo de Administración en varias ocasiones ha definido la tarifa contrariando lo que dice el tratado. Entonces, ahí no abre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos por las aprobaciones parlamentarias y la negociación empieza en el 2023 y tenemos 10 años, estamos emplazados en 10 años, señores, acá se agota el tiempo. Claro, eso nos pasó, solo para recordar, todo el escándalo que hicimos con el tema Yacyretá, finalmente nunca se aprobó en la Argentina. Así mismo fue. Jamás entró. O sea, la deuda de Yacyretá sigue ahí. Ahí sigue. El famoso acuerdo Macri nunca corrió. Así, por eso que nosotros, creo yo, hay que aprovechar todo esto para mirar el futuro. A mí me preocupa el compromiso con el futuro y me encantaría que nosotros los paraguayos pudiéramos tener por un periodo, suponete 5 años que no entre 5.000 millones de dólares, 5 años, 5.000 millones de dólares, sin necesidad de tener que endeudarnos. La revolución de infraestructural que puede hacer en el Paraguay. Estamos hablando de cosas que son reales, factibles, realizables. No es una cuestión, una utopía, son cosas que se pueden hacer. Y que si el gobierno paraguayo hubiera tenido una actitud, porque desde el primer momento, y eso es una cosa que desde el primer momento, tanto Mario Abdo Benítez y todos, yo le escuché decir a Pedro Ferreira, a Mario Abdo, a todos le escuché decir, el precio de la tarifa va a bajar. Entonces vamos muertos. Carlos, te agradezco la contundencia y la claridad de las ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau.